Bienvenidos a un nuevo webinar de D-Link Iberia. Hoy trataremos sobre la seguridad en la red LAN. Si os parece, vamos a ver en primera instancia nuestro menú del día. Empezaremos analizando qué entornos están implicados cuando hablamos de la seguridad y sobre todo y principalmente cuáles abordaremos en el día de hoy. La principal idea de este webinar es poder conocer algunas estrategias que sean fáciles de aplicar, porque el objetivo que quiero que nos pongamos todos es, por un lado, entender qué logramos al aplicarlas y, por otro lado, cómo implementarlas y llevarlas a cabo. Así que al acabar, como siempre hacemos en nuestros webinars técnicos, compartiremos la pantalla y veremos cómo poner en práctica dichos tips o utilidades. Si me preguntan qué es la seguridad, ¿qué es la seguridad para mí? Es como una espiral que nunca acaba. En mi cabeza funciona así. Aparece un nuevo protocolo o servicio, pasado un tiempo se descubre una vulnerabilidad del mismo, posteriormente se desarrolla una nueva versión más robusta que subsana dicho error y conforme sigue avanzando el odiado reloj de arena, pues más tarde, más temprano, se vuelve a encontrar una puerta trasera. Y de nuevo, veremos que se termina implementando un nuevo parche o directamente aparece una nueva aplicación o una nueva tecnología que sustituye a la anterior hasta que a la última se le encuentren defectos. Y así sucesivamente. También es cierto que cuanto más escalemos en esa espiral, más difícil será de llegar a entrar sin permiso y solo gente muy experta en la materia podrá intentar forzar un ataque. Pero insisto, el tema de la seguridad es una tarea que nunca acaba y que siempre nos ha de tener en alerta. La seguridad de redes es una tarea global que abarca diferentes ámbitos y que implica diferentes estrategias. Insisto en esta idea, no es algo focalizado en un punto, sino que al contrario forma parte del todo. Quizá el lado más conocido o al que más relacionemos el concepto de seguridad sea al de adoptar las políticas y prácticas necesarias para impedir el acceso no autorizado a nuestra red. Pero no solamente un tema de acceso. La seguridad también trata de prevenir situaciones indeseadas como de denegación de servicio, así como la existencia de cambios no previstos ni autorizados en nuestra topología. En definitiva, la seguridad podría definirse como una gestión proactiva de nuestra red para que tenga los mecanismos necesarios para poder defenderse ante cualquier cambio imprevisto y que en caso de recibir dicho ataque o modificación no deseada, pueda defenderse sola, adelantándose así ante esa posible incidencia que afectaría a nuestro servicio. Y repito, no solo de forma reactiva, sino principalmente de forma proactiva contra esos escenarios que queremos evitar. ¿Tipos de seguridad? Pues podemos empezar por la seguridad física, trasladando nuestra infraestructura de red a un data center o CPD. ¿Qué ganamos teniendo nuestros equipos en un centro de procesamiento de datos? Principalmente tener la seguridad de que se encuentran en salas perfectamente acondicionadas para tener muchos equipos trabajando en condiciones óptimas de temperatura y con redundancia eléctrica para evitar cortes en el funcionamiento. Además, encontramos una seguridad física, pues como es obvio, no puede entrar cualquiera. Hay que pedir una autorización, ya sea puntual para un acceso o permanente si somos parte del personal técnico competente de una compañía. Lo normal es que dentro de estas instalaciones haya infraestructuras de más empresas y, como es lógico, a nosotros solo nos dejarán acceso a la sala y equipos para los que estemos autorizados. Y, por supuesto, con cámaras de seguridad que vigilen día y noche las posibles entradas y salidas de cualquier persona. Y si tienen buenas cámaras, pues usarán de D-Link, como tiene que ser. Por ejemplo, la DCS 7517,
para exterior, que es varifocal monitorizada, y para el interior la DCS 4625, que es una cámara panorámica de ojo de pez de 5 megapíxeles. Otro tipo de seguridad es la que tiene que ver con el intercambio de información con el exterior. Por definición, la Internet pública es un medio no seguro. Es obvio que la globalidad en comunicaciones nos aporta innumerables beneficios, pero como contrapartida aparecen las enormes brechas de seguridad asociadas. Y al hilo de lo que comentaba antes, con la metáfora de la espiral, cada vez hay ataques más sofisticados. Existe un progresivo aumento del número de vectores de ataque. Y para contrarrestar los mismos, se desarrollan cientos de herramientas de seguridad y, a su vez, diferentes entornos para protección. En este nivel encontramos arquitecturas diseñadas para ofrecer seguridad distribuida, donde se ofrezca protección frente a amenazas, desde el Internet de las cosas a dispositivos remotos y a través de las redes, de la nube o dispositivos móviles. La seguridad donde nos vamos a centrar hoy y donde veremos algunos tips prácticos que podemos emplear será a nivel de LAN. La primera pregunta que cabría hacerse es, si no interfiere la Internet pública ni un agente exterior, ¿puede haber problemas de seguridad? De nuevo hay que insistir en el concepto que venimos reiterando. La seguridad no es solo que te roben tus datos o que suplanten tu identidad. La seguridad tiene que ver con todo aquello que altere de manera imprevista las configuraciones que hacen que tu red trabaje de forma estable y que, por tanto, puedan ocasionar trastornos en tu red, llegando a dejarla inutilizada. ¿Qué estrategias tenemos para adelantarnos a estos imprevistos? Pues hoy vamos a ver unas cuantas herramientas que nos van a ayudar en el día a día a tener una red más robusta y que se defienda de manera proactiva ante esos posibles cambios no deseados. Bien, pues aquí estamos nosotros, preparados y muy sonrientes con nuestro portátil para seguir los sabios consejos que daremos. Vamos a poner un switch al lado, porque si no, a ver qué vamos a configurar. Por ejemplo, un switch de nuestra gama Manage, un 3130-30TS, que cuenta con 24 puertos eléctricos de giga, otros 2 eléctricos 10G, que podemos utilizar bien para stacking o bien para uplinks, y 4 slots SFP Plus, también de 10 gigas. Vale, empezamos por el principio y justamente es en la administración del dispositivo donde vamos a ver nuestros primeros tips. Si os parece, os voy a hacer zoom a estos puertos que he redondeado aquí, para que los veamos con más detalle. Aquí encontramos diferentes puertos físicos que podemos usar para gestionar nuestro switch. Por un lado, esperad que os lo marco, el puerto de consola. Con él no necesitamos IP alguna y sencillamente hemos de conectar el cable que siempre incluimos cuando adquirís uno de nuestros switches, que también, si queréis, os lo dibujo por aquí. Importante, como ya sabéis, en la mayoría de portátiles ya nos incluye el conector serie, hemos de poner un adaptador serial USB para conectar a nuestro PC. No es la única forma de poder conectarnos al switch y poder configurarlo. Podemos conectarnos a cualquiera de sus puertos y poniéndonos una IP de su misma red. Podemos entrar a su interfaz web o a su CLI, a su interfaz de línea de comandos. Incluso, esperad que os lo marco por aquí, en toda nuestra gama Manage incluimos además un puerto especialmente reservado para dicha gestión, que de hecho se llama Management Port y que en el switch veréis que lleva las siglas MGMT. En ambos casos, con un simple cable de red, tendríamos acceso a nuestro DGS 3130 para poder configurarlo. Empecemos por lo más básico, la propia gestión y acceso al equipo.
Si a esta parte no le damos importancia, ya vamos mal. Y ya sabéis que lo que mal empieza, mal acaba. Así que vamos a poner los cimientos para que nuestro entorno sea un entorno seguro, que es de lo que se trata hoy en este webinar. Empezaremos creando unos credenciales de acceso a nuestro switch. Ya sabéis, una contraseña robusta, como siempre se sugiere, ha de incluir minúsculas, mayúsculas, números y algún carácter especial. Justo después de crearla, luego lo veremos en nuestro hands-on, es muy aconsejable encriptar dicha contraseña. ¿Por qué? ¿O para qué? Esto es lo que siempre tenemos que preguntarnos. Siempre. Porque pensemos una cosa. Fijaos, el manual web de nuestro DGS 3130, si mal no recuerdo, tiene cerca de 500 páginas. Y eso, estoy hablando del manual para la interfaz gráfica. El manual de la CLI son más de 1000 hojas. Está claro que en esas Biblias documentales vamos a tener respuesta a todo lo que busquemos. Y todo lo que hay ahí es información útil. En eso estamos de acuerdo. Pero de alguna forma hay que sonsacar lo que realmente necesitemos. Y siempre, repito, siempre hemos de preguntar, ¿esto es útil y o necesario? El ejemplo que me ha hecho detenerme en este breve paréntesis, encriptar la contraseña que acabamos de crear, mucha gente no encripta la contraseña. Lo sé que es así, soy plenamente consciente. ¿Por qué? Porque su pensamiento es, si nadie salvo yo tiene acceso, no podrán ver dicha password. Bien, el planteamiento hasta ahí es correcto. Nada que objetar, señoría. Pero, de pronto un día, una persona solicita una gestión remota o tiene que modificar algo, le damos acceso y esa persona podría, ejecutando un simple show run, ver los credenciales que nosotros estábamos preservando. Porque si accedemos por web, no vemos la contraseña, pero eso no significa que no esté accesible. Si accedemos por consola, sí que se puede ver. Ahora bien, si lo tenemos encriptado, aunque accedamos por CLI, veremos el password codificado con muchos caracteres raros. Más recomendaciones en lo que al acceso se refiere. Muchas veces tenemos el acceso por telnet habilitado por defecto en los switches. Como bien sabéis, el protocolo SSH es más seguro porque el tráfico va encriptado. Por tanto, una buena práctica consistirá en deshabilitar el protocolo telnet y en su lugar habilitar la Secure Shell. Por cierto, en nuestros switches 3130, que son con los que hoy vamos a trabajar, si bien está el telnet activo, no podríamos entrar si no tuviéramos un usuario creado. Pero ya digo, todo eso lo veremos después en la demo práctica. Más consejos. Tenemos una IP de gestión, la 10.090, que lógicamente podemos y debemos cambiar, entre otros motivos, por evitar conflictos de duplicidades de direcciones. Porque si tenemos más de un switch de D-Link, inicialmente todos van a compartir la misma IP de management y ese comportamiento, evidentemente, hay que modificarlo. La creación de VLANs, fundamental en un buen diseño de red. Inicialmente es la VLAN 1, la que tenemos creada, es nuestra VLAN nativa y todo el tráfico pasa y está permitido para esa VLAN. Pues divide vencerás. Crear diferentes VLANs donde vayamos separando y clasificando las subredes y el tráfico de las mismas es una de las mejores prácticas que podemos aconsejar. Todavía encuentro muchos entornos donde no hay VLANs creadas y, como vengo diciendo, ¿funcionar? Sí, claro que funciona, pero por seguridad, por hacer un troubleshooting más óptimo en el futuro, por aislar problemas o cuando quieres lanzar pruebas que no afecten a toda la red, en fin, se me ocurren innumerables razones para afirmar que separar nuestro tráfico en VLANs nos va a aportar una mayor flexibilidad y seguridad en nuestra red. Y este tercer punto que marco en este slide es tan simple como eficaz. Por más métodos de seguridad que implementemos, nunca va a haber uno más seguro como es el cerrar manualmente esa puerta abierta a un hipotético ataque. Si yo manualmente pongo en shutdown un puerto, está claro que por ahí no me va a entrar nada. Nadie que se conecte a dicho puerto podrá acceder porque el enlace no levantará y eliminamos de esa forma, insisto, tan sencilla, pero a su vez eficaz,
todo posible acceso indeseado. Trusted Host, como su mismo nombre indica, es una herramienta para decirle al switch qué IP o IPs son las que van a tener acceso al equipo. Es decir, vamos a poder determinar desde qué máquinas queremos que se permita gestionar el switch. Esto lo haremos configurando Access List. Por cierto, hago un inciso, en este webinar no voy a tratar las ACLs, un grano. No, a ver, explico mis motivos. Mi intención en este webinar es enseñaros lo que os decía al principio, pequeños tips que podemos implementar como buenas prácticas en lo que a seguridad se refiere. Está claro que si hablamos de seguridad hay que hablar de las ACLs, pero me ha parecido que hablar de las listas de control de acceso nos iba a ocupar la hora entera y más. Así que si os parece, desde aquí os emplazo, y si son de vuestro interés y queréis que hablemos sobre ellas, a un futuro webinar donde nos centraríamos en las ACLs. Yo ahí dejo mi propuesta y ya sabéis que soy un hombre de palabra. Igualmente, para esta feature tendremos que crear una simple ACL y eso os lo enseñaré en la demo práctica. El Trusted Host, como ya estáis leyendo, nos servirá para filtrar el acceso por cualquiera de las tres vías que estamos explicando, ya sea por Telnet, por SSH o por HTTP o HTTPS. A nivel de puertos físicos, otra feature que podemos emplear es Port Security. Lo que pretende esta utilidad es evitar que cualquier dispositivo se conecte a cualquier puerto. Para ello, podemos bien limitar el número máximo de conexiones por puerto o incluso podemos fijar por dirección MAC aprendida que solo el dispositivo que queremos sea el que tenga acceso. Eso sí, en caso de ser bloqueado un puerto, por ejemplo, si elegimos el modo shutdown, cuando se activa el Port Security y bloqueamos un acceso no deseado, ese puerto se queda en un estado que se conoce como Error Disable y tendremos que gestionar ese comportamiento para volver a activar dicha interfaz. En la demo práctica lo veremos y explicaremos en detalle. ¿Qué utilidades presenta, pues, el Port Security? ¿O en qué escenarios emplearlos? Pues se me ocurre, por poneros un ejemplo, para evitar que un usuario ponga un switch no gestionable en uno de los puertos de nuestro switch con gestión. ¿Vale? Conectamos aquí otro equipo y que de pronto comiencen a aparecer equipos totalmente descontrolados. Para prevenir esa situación indeseada, podemos decirle al switch que gestionamos, a este 3130, que en un puerto en concreto solamente sea posible aprender, por ejemplo, una MAC address y, por lo tanto, ya no se pueda conectar nadie más. Incluso, lo que os decía, podemos dejar fijada dicha dirección MAC. También es una forma de, una vez que tengo ya mi red en producción, hacer, por así decirlo, una foto fija de la misma, para evitar que los usuarios me manipulen los cables y me conecten equipos sin previa autorización. Así, un usuario que traiga un dispositivo de su casa no tendría acceso, pues yo solo permitiría conectividad a los equipos que actualmente conoce mi red. Y así evito sorpresas o, insisto, acciones que no estaban previstas o que yo como administrador no quiero que sucedan sin mi consentimiento. Lo que estamos, en una palabra, evitando que el uso de la red se nos vaya de las manos y que tengamos una gestión bien pormenorizada de la misma. Además, no solo eso, podemos evitar ataques al switch, cuyo objetivo sea llenar su tabla MAC. La forwarding database en los switches, como sabéis, es limitada y podría darse el caso de un ataque sobre un puerto generando o haciendo un spoof de sus direcciones MAC y el switch comenzara a aprender todas las direcciones falsas que le van llegando hasta que se llena la tabla y en el momento que esto sucede, ¿qué ocurre? Que el switch deja de funcionar correctamente y lo que hace es enviar todos los paquetes en modo broadcast.
Es decir, cualquier paquete hacia cualquier destino lo termina enviando por todos los puertos, que es el objetivo inicial del atacante para así recibir el tráfico de la red. Con Port Security podemos evitar este ataque, ya que podemos limitar el número de MAC addresses aprendidas por puerto. Y por último, estaba también pensando evitar ataques al servidor de HCP, de forma que múltiples clientes pudieran dejar a dicho servidor sin direcciones IP disponibles. Imaginemos ahora no solo un ataque de direcciones MAC, como comentaba antes, sino ahora de peticiones de HCP. En este caso, el DHCP server, el servidor de HCP, va haciendo concesiones hasta que podría darse el caso de que se le agotaran las IPs. Y entonces, un usuario legítimo que entrase en la red no podría obtener IP. Así que Port Security nos va a ayudar en estos 3 ejemplos que os he planteado. Si lo que nosotros buscamos es un control aún más exhaustivo, a nivel de saber qué IP se conectan y con qué MACs asociadas, pues ningún problema. Vuestros deseos son órdenes. IP MAC por binding o Smart Binding, que es como lo llamamos en nuestra familia de los DGS 1210. En el resto de gamas superiores recibe el nombre que aquí veis de IP MAC por binding. ¿En qué consiste? Pues muy sencillo. Lo que se pretende con esta feature es que el switch pueda generarse dinámicamente una tabla donde tenga muy claro qué MAC address va a tener conectada en cada puerto y también con qué IP asociada. Con esto logramos tener un entorno totalmente estático y seguro, donde cualquier variación o modificación va a ser imposible. Por cierto, he dicho que el switch genere dinámicamente la tabla. Eso es cierto, pero porque estoy suponiendo que lo vamos a configurar ayudándonos a su vez de una característica que lleva disponible, que es el DHCP snooping. Es decir, podemos, como siempre, introducirlo manualmente o podemos configurarlo para que funcione de manera automatizada, gracias, como digo, al DHCP snooping, en el que el switch capturará los paquetes de las gestiones de los clientes DHCP y así el switch va a aprender la IP asignada y a qué MAC address ha sido vinculada y en qué puerto. Esta triple información, o si queréis denominarlo triple vinculación IP, MAC y puerto, la va a dejar fija para que otra combinación de valores o posibilidades no sea permitida. En definitiva, un usuario que se conecte con una IP estática y con una MAC address diferente a la esperada, a la que ya hemos aprendido, no va a poder conectarse a nuestra red. Más cosas. A nivel de entrada de los datos, ya hemos explicado que puede hacerse de forma manual o de forma automática con el DHCP snooping. A nivel de control de funcionamiento de qué tráfico analizar para saber si es legítimo o no, tenemos 2 posibles implementaciones que son las que tenéis aquí en el slide. Dynamic RP Inspection o IP Source Guard. Muy conciso para no hacerlo farragoso. El primero inspecciona los paquetes ARP y de ahí saca la información para saber si estas parejas IP MAC que estamos comentando coinciden con las entradas de lo que se llama la IP MAC por Binding Database. Y el segundo, el IP Source Guard, es, digamos, más concienzudo, pues el switch revisa todos los paquetes y no solo los ARP. Bueno, en ambos casos el objetivo es el mismo, evitar el spoofing de paquetes basados en MAC o en IP. Más opciones de seguridad que tenemos. ARP Spoofing Prevention y DHCP Server Screening. Con ARP Spoofing Prevention, lo que voy a tener controlado es quién es mi puerta de enlace, para evitar que en un momento dado alguien pudiera enviar un paquete ARP en la red diciendo que la IP del gateway tuviera una nueva dirección MAC y que no fuera la real. En este escenario que os planteo, el objetivo es evitar que el tráfico se redireccione a una máquina que estaría capturando todos los paquetes y comprometiendo, por tanto, la seguridad del tráfico que está viajando en la red.
Hablamos, por ejemplo, del típico ataque man in the middle, el cual estaríamos mitigando gracias a esta herramienta del RP Spoofing Prevention. Pues con esta feature securizamos el gateway de nuestra red y evitamos que ningún otro dispositivo pueda engañar a los usuarios y hacerse pasar por él. Se me ocurre también otro ejemplo, un ataque de denegación de servicio que estaríamos evitando, porque imaginad que se asociara la dirección IP del gateway a una MAC inexistente. Pues si no estuviéramos protegidos contra este ataque, los usuarios lógicamente se quedarían sin acceso a Internet, ¿de acuerdo? Por su parte, el otro que os he puesto aquí, el DHCP Server Screening, nos va a ayudar para tener claro quién es nuestro servidor DHCP legítimo. Con esta otra característica evitaremos que en un momento dado cualquier otro servidor DHCP comience a servir IPs, con lo cual también podría generar un problema de seguridad, pues podríamos estar recibiendo en nuestras máquinas direcciones de rangos diferentes que a su vez se estén dirigiendo a otro gateway y, pues, no sé, a saber lo que puede estar pasando por allí. Abrimos la caja de Pandora. Y lo más curioso o incluso gracioso es que a veces todo pueda haberse originado no por un atacante malicioso, sino por un error tan simple y tan común como que un usuario, por ejemplo, conecta un router que posiblemente tuviera en su casa o por ahí olvidado, lo conecta a la red para, por ejemplo, así ganar en número de puertos, y ese router seguramente tendrá habilitado el servidor de DHCP por defecto y comienza a servir IPs por la red que no tienen nada que ver con el gateway real ni con la red real. Y en este caso, pues, empiezan los quebraderos de cabeza, pues tendríamos problemas principalmente de conectividad, porque claro, los usuarios estarían recibiendo IPs que no tocan y no van a ningún sitio, no saldrían a Internet y en consecuencia tendríamos una incidencia generada. Para evitarlo, como digo, podemos usar DHCP Server Screening, con el que controlaremos dónde está posicionado nuestro servidor DHCP y le decimos qué IP tiene. Dejo para el final dos funciones sencillitas. Podría hablar de muchas más, pero tampoco quiero agotaros. Son Storm Control y Safeguard Engine. Con la primera de ellas, Storm Control, mitigaremos el efecto de las tormentas de broadcast. Cuando, por ejemplo, aparece un bucle en la red o cuando aparece, no sé, una tarjeta de red que por algún motivo está generando una gran cantidad de tráfico broadcast por algún fallo hardware o por algún tipo de anomalía o infección o lo que sea en el dispositivo, podría estar, como digo, generando mucho tráfico de broadcast. Y al final, todo ese tráfico nos está inundando la red y el throughput real de ella acabaría decreciendo. Bien, pues podemos hacer que el switch, cuando detecte una cierta cantidad de tráfico broadcast, o incluso multicast o unicast, podemos seleccionarlo, porque esta característica nos permite elegir el tipo de tráfico. Pues como digo, el switch proactivamente va a ser capaz de descartar esos paquetes si superan un umbral, un threshold, que nosotros le hayamos determinado previamente. La otra característica que os he querido resaltar es el Safeguard Engine, que la incluye en nuestros switches de D-Link y nos va a ayudar frente a un ataque inesperado, cuyo objetivo sea inundar de paquetes la red, saturando así la CPU del switch. Su funcionamiento es también muy sencillo. Esta utility va a vigilar que la carga de la CPU de nuestro switch nunca sobrepase un umbral que previamente hayamos establecido. En caso de que se exceda ese valor, se activará esta característica del Safeguard Engine y el switch entrará en lo que se denomina el modo exhausted. En este modo, lo que hace el switch es limitar el ancho de banda disponible para los paquetes ARP y Broadcast, que son los que pueden estar originando dicha saturación. Y una vez el valor de carga de la CPU caiga por debajo del umbral establecido, se desactivará el Safeguard Engine y el switch volverá a trabajar en modo normal. Por cierto, en este slide
os he puesto más características para que no las olvidemos. Quiero decir, ahora en el hands-on, no vamos a poner nada con ello, para enseñaros el store control, lo puedo simular muy fácilmente creando un bucle. Bien, pero hemos de recordar que si hablamos de bucles entre switches, ya tenemos otros protocolos que trabajan para ello. De hecho, tenemos publicado otro webinar técnico sobre Spanning Tree que os recomiendo echéis un ojo si no lo habéis visto. Bien, con todo esto, y si os parece, vamos a ponernos manos a la obra a ver cómo se configura. Vale. Bien. Como os vengo comentando, este hands-on lo voy a hacer con uno de nuestros equipos Manage. En otros webinars hemos trabajado con diferentes modelos de otras familias, concretamente de nuestra familia Smart. Ha sido el caso de los DGS 1210, de los DGS 1510, también hemos trabajado con ellos y los hemos enseñado, y también de nuestros DGS 1250, que como bien sabéis han sido de nuestras últimas y brillantes incorporaciones. Ahora, los más recientes son los 1520, que por cierto, tremendos equipazos que hemos incorporado a nuestro portfolio. Hacen de todo, son una virguería. Bueno, ya haremos más adelante también algún webinar técnico sobre ellos, porque a mí, ya digo, me tienen enamorado. Pero en esta ocasión he querido enseñaros los tips de seguridad desde otra de nuestras series más top, pues ya son equipos nivel 3. Y como digo, es la familia Manage, concretamente con un DGS 3130. Bien, arrancamos. Al acceder la primera vez, no tenemos credenciales creados. Repito, importante, aún no hay usuario alguno configurado. ¿Qué me quieres decir con eso, Alberto? Os lo explico. Hay mucha gente que para acceder pondría admin, ¿verdad? Y si lo pone mucha gente, vamos a imitarles y vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Admin. Hago clic en login y efectivamente he accedido sin problemas. Ya estoy dentro. Ahora bien, vayamos al campo donde aparecen los usuarios creados. Eso lo tenéis en Management User Account Settings. ¿Qué encontramos? Nada, nada en absoluto. De momento no hay ninguno creado. Primera pregunta que yo me hago. Si está vacío, ¿qué quiere decir? Pues que yo podría entrar sin poner nada. ¿Sí o no? ¿O no tiene sentido? Bueno, aquí hemos venido a despejar dudas, así que vamos a verificarlo, porque las cosas se aprenden así, con prueba y error. Si nos hemos equivocado en nuestra teoría, también saldremos de dudas haciendo la prueba, ¿verdad? Pues venga, hacemos un logout y ahora vamos a volver a entrar, pero dejando los dos campos de usuario y contraseña vacíos. A ver qué sucede. Hago login y, damas y caballeros, ahí lo tenéis. Acabamos de acceder al equipo sin haber introducido credenciales algunos, porque, insisto, no están creados aún. Corregidme si me equivoco, este webinar era sobre seguridad, ¿verdad? Pues aquí ya tenemos la primera brecha o una zanja entera. Corregirlo muy sencillo, pero yo siempre insisto en la misma idea. Lo primero, lo primordial es conocer las opciones por defecto de nuestros dispositivos para saber cómo modificar esos comportamientos. Así que ahora que sabemos que no tenemos un usuario alguno creado, sin más dilación, procedamos a dar de alta uno. De hecho, estoy pensando, voy a crear dos usuarios y os explico mis motivos por los que me ha venido a la cabeza que lo voy a hacer así. Estamos en la sección de antes, de Management User Account Settings. El primer usuario que voy a crear va a ser para nosotros, como administradores de la red.
le voy a poner de nombre ¿qué nombre le voy a poner? Pues el mejor fabricante del mundo, de Link. Y si alguien ha pensado otro nombre, por favor, que abandone la sala inmediatamente, ¿eh? Castigado y un negativo. Bueno, le vamos a poner de privilegio el valor más alto, que es 15, y en la contraseña la escribimos. La voy a escribir, que no me equivoqué. Eso es vital. Vale. Y ya lo tenemos creado. Bien, vamos a crear un segundo, pero con el menor de los privilegios. ¿Por qué? El objetivo es que alguien pueda tener acceso al switch con un usuario diferente al nuestro, claro, porque nuestros credenciales no lo vamos a compartir con nadie, como es lógico. Y además, este nuevo usuario no queremos que nos modifique nada de la configuración. Es más que nada por si alguien necesita revisar el equipo, pero insisto, sin privilegios para editar. Así que lo denominamos, por ejemplo, user, y como digo, le vamos a dar privilegio 1. Lo mismo, creamos la contraseña. Vale. Y lo dicho, cuanto más alto es el valor del campo privilege, más opciones tenemos de edición y configuración. Y a la inversa, cuanto más bajo sea dicho valor, menos cosas podemos hacer. Para que lo veáis, vamos a acceder con esta segunda cuenta de user, logout. Vamos a poner aquí user y la contraseña. Bien. Hombre, así a primera vista, tengo acceso a todo, ¿no? Y realmente sí, es cierto, tengo acceso para ver la configuración. Por ejemplo, quiero ver su tabla de rutas. Pues me voy a las características de nivel 3 y me voy a la tabla de enrutamiento, sin problema. Tengo visibilidad. Lo que no tengo, os comentaba, es permisos para modificar. Por ejemplo, si quiero crear una ruta estática, justo aquí arriba, me lo invento, a la red 11.0.0.0, que sea /8, 255.0.0.0 y que salte al otro equipo que tengo aquí conectado, que tiene por IP la 10.90.90.93. Yo lo creo, le doy a aplicar y no me deja. Me ha saltado una ventana emergente que seguramente vosotros no lo veis porque estoy compartiendo la pestaña del navegador y lo que me decía esa ventanita es que no puedo editar la configuración porque no tengo privilegios. Fijaos una cosa, aquí arriba a la derecha, lo voy a marcar para que lo veáis, me dice que me he logado como usuario. Veréis cómo cambia si accedo con los credenciales de la cuenta de D-Link. Salimos de la sesión, hacemos un logout. Una pregunta que me hago yo, ¿puedo acceder ahora sin usuario y contraseña, como hacía al principio? ¿Lo probamos? Venga, lo probamos. Yo le doy a login y nanay, no me deja entrar. Lógico, porque como ahora ya tenemos usuarios, ahora contrasta con los usuarios que tiene en esa base de datos si es uno de esos, ¿de acuerdo? Por eso esa brecha de seguridad que teníamos inicialmente ya ha quedado totalmente bloqueada. Bien, vamos a acceder, como decimos, con el otro usuario, que es el que tiene permiso de administrador, porque acordaos, le hemos dado el máximo privilegio, privilegio 15. ¿Veis lo que os comentaba? Aquí arriba lo marco. Ahora ya hemos entrado con nivel de administrador. Bien, seguimos. Vamos a encriptar la contraseña, que es una de las cosas que hemos comentado en la teoría. ¿Es necesario? Oh, qué preguntón estoy hoy, ¿verdad? Bueno, mi pregunta no es tan descabellada, porque fijaos, si vuelvo a Management, User Account Settings, me podéis decir, oye, pues yo aquí la contraseña aparentemente no la puedo visualizar, ¿de acuerdo? Pero por algo he empleado el adverbio aparentemente, porque no es del todo cierto. ¿Cómo podemos verlo? Si yo cambio la presentación y vamos a acceder por la CLI, y entonces ahí sí que lo veréis. Vamos a ver, dejadme un momento que os comparto. Cambio por aquí y os voy a compartir
la interfaz de comandos. Vamos a ver. Ahora lo tenéis aquí. Bien, hemos entrado vía el cable de consola, que es otro de los propósitos de hoy, que veamos diferentes formas de gestión del switch. Ahora mismo no puedo entrar por Telnet, luego lo modificaremos para que sí pueda acceder. Y ahora vamos a ver esto que os estaba comentando de poder ver, si es que podemos ver, el tema de las contraseñas. Y aquí lo tenéis, la contraseña en texto plano. En momentos así uno se alegra de no haber usado palabras malsonantes al elegir el password, ¿verdad? Bueno, vamos a encriptarlas. Para ello muy sencillo. Nos metemos en la parte de configuración global, Configure Terminal, y vamos a activar el servicio de encriptación de contraseñas. Vemos que hay dos opciones. En la práctica lo realmente importante es que activen la encriptación, ¿de acuerdo? Pero os explico muy brevemente la diferencia. SHA-1 se corresponde con el algoritmo de encriptación Secure Hash y el otro, el MD5, son las siglas de Message Digest. El MD5 produce una salida de 128 bits por 160 que produce el SHA-1. Ya que estamos hablando de buenas prácticas, en lo que a seguridad se refiere, habilitaremos la mejor de las dos ante un ataque de fuerza bruta, que sería, lógicamente, el SHA-1. Por tanto, ponemos aquí el código 7, ¿vale? Ya lo tendríamos, y vamos a comprobar que ahora las contraseñas no se vean en texto plano, ¿vale? Entonces, volvemos a ejecutar el mismo show y ahora ya estaría, ¿no? Objetivo conseguido. Ahora, en lugar de las passwords, salen esos chorros de 160 bits que hemos comentado, aunque parecen mucho menos caracteres, pero es porque están en formato ASCII base 64. Muy bien, vamos a volver a la interfaz web, porque yo creo que siempre va a ser mucho más visual que lo podamos ver desde ahí. Y así podemos seguir el webinar. Yo creo que va a ser bastante más visual. Bien, hemos comentado antes que el protocolo, vamos ahora con los accesos por Telnet y SSH. Hemos comentado antes que el protocolo Telnet suele estar habilitado por defecto, ¿verdad? Vamos a verlo. Esto lo tenemos dentro de Management. Ya veis que hay una opción que se llama Telnet Web. Lo marco por aquí. Y efectivamente es así. Ya lo vemos que por defecto está en Enable. Pero asociado a dicho servicio deberemos haber habilitado el método de acceso. Es decir, tenemos que ir al siguiente menú. Seguimos dentro de Management, pero ahora aquí un poquito arriba, al Login Method. Vamos a fijarnos en la aplicación Telnet, que es la que estamos viendo ahora. Su método de acceso, en la columna Login Method, aparece que es Login. ¿Qué significa eso? Vale, Login es que al intentar acceder por Telnet solo me va a pedir una contraseña. Y ese password lo va a coger de los guardados aquí abajo. ¿Veis aquí que pone Login Password? Pues aquí abajo habría una tabla de valores. Que ya veis, de momento, como es lógico, no hay ninguno creado. Por eso, si yo ahora intentase acceder por Telnet, no me dejaría. A ver, me crearía la conexión, pero me indicaría que no hay credenciales creados y la sesión se cerraría automáticamente. Para que sí podamos acceder vía Telnet, vamos a crear un password asociado a este servicio. Entonces, seleccionamos aquí, en la aplicación ponemos Telnet y creamos una contraseña. Aplicamos y ahora sí podría acceder por Telnet. Repito, solo me pediría la contraseña, pero otro factor importante, no tendría privilegios de edición porque no entraría en el Privilege Mode. Para poder hacer un enable, necesito crear dicho password y eso se hace aquí arriba. Ya lo estáis viendo, enable password. Pues creamos esa contraseña, aplicamos y ahora sí.
Ahora podré entrar por Telnet y después podré hacer un enable para poder tener permisos de edición y configuración. Volviendo al login method que estábamos antes, deciros que me deja 3 opciones. Por defecto ya estamos viendo que es login. Hay otra posibilidad, vamos a darle a editar para que lo veáis, que es no login, que como su nombre indica, no me pediría password. Solo tendría que introducir contraseña al activar el enable. Y finalmente, el que yo recomendaría sería el tercero, login local. Vamos a aplicar para dejarlo. Porque aquí la base de datos que consulta para permitir o denegar el acceso es la tabla de usuarios que hemos creado antes en User Account Settings. De hecho, si entrase vía Telnet con el usuario de link, aparecería directamente la almohadilla, el hash, que me indica que ya estoy en el modo privilegiado. Claro, porque como le había asignado el privilegio 15, que es el máximo, no hace falta que le haga enable, ¿de acuerdo? Ya directamente entraría a ese modo. Así que ya os digo, 3 formas de acceder, aunque lógicamente en un webinar de seguridad, la que menos puedo recomendar es la que no pide password. De hecho, siguiendo con el tema que nos ocupa y preocupa, Telnet no es tampoco un método recomendado. ¿Por qué? Porque el tráfico no viaja encriptado y por eso vamos a preferir capar ese servicio y habilitar en su lugar SSH. Pues empezamos primero por denegar los intentos de acceso por Telnet, que eso lo tenemos, donde lo hemos visto antes, aquí en el menú de Telnet Web. Lo ponemos en Disable y aplicamos. Y ahora vamos a activar el protocolo SSH. Como es un protocolo seguro, lo vamos a encontrar, lógicamente, en la sección de Security. Pues allá que vamos. Compactamos la parte de Management y nos vamos a la parte de Security. Aquí abajo tenemos el menú de SSH. Por defecto, ya veis, está en Disable, así que lo primero de todo, lógicamente, habilitarlo y aplicamos. Y generar las claves RSA. Eso lo tenemos justo en el menú de aquí abajo, Hostkey, el número de bits, podemos elegir el que queramos, pero cuanto más alto, más seguro, que tardará un poquito en generarlo, pero no nos va de unos segundos el hacer las cosas bien, ¿verdad? Pues le damos a Generate, ¿de acuerdo? Y nos va a generar esas claves, ¿vale? Aquí ya las tenemos generadas. Y ya lo tendríamos, ¿verdad? Ahora, si intentásemos acceder por SSH, nos pediría usuario, pondríamos el que hemos creado de The Link, después la contraseña y no nos dejaría entrar. Volveríamos a introducir las credenciales y tras el segundo intento tampoco. Y en el tercero, ¿qué hacemos cuando nos da error de acceso? Pues lo que hacemos todos, mirar si están bien las mayúsculas y minúsculas y pulsar tecla a tecla muy despacito, que es como lo hacemos cuando creemos que todo sea debido a un fallo humano. Y sí, el fallo es humano, pero no es por haber introducido mal la contraseña, sino por el método de autenticación. No os olvidéis que lo acabamos de explicar, lo acabamos de hacer para Telnet. Vamos a volver al menú de Login Method. Ahí está la clave. Entonces, volvemos a compactar y volvemos al menú de Login Method. Ahora mismo para SSH está seleccionado el método de login y para dicho método, abajo ya estáis viendo, solo tenemos creado una password para Telnet, pero no así para SSH. Así que para solucionar esto, hay varias formas que tenemos, ya las hemos explicado, pero de nuevo, la más recomendable, pues editar este método para que sea el login local. Ahora sí. Y ahora podríamos acceder al primer intento con alguno de los 2 usuarios creados. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. Cuando hablo de entrar por Telnet o por SSH, ¿a qué IP estamos atacando? Pues por lo general atacamos a la IP de la VLAN 1, que nuestros switches ya sabéis que es por defecto la 10.000.90. De nuevo, en el manual de buenas prácticas tendríamos que incorporar el cambiar dicha IP. Pues vamos a cambiarla. Es una dirección IPv4
Pues lo vamos a encontrar en las características de nivel 3. Vamos a ello. Características de nivel 3, interface y interfaz IPv4. Y aquí tenemos la IP asociada a la VLAN 1. Para darle otro valor, muy sencillo. Nos vamos a Edit y aquí, bueno, aquí podemos asignarle una IP de otro rango, cambiarle la máscara, lo que queramos. Yo simplemente voy a modificar su cuarto byte para que no sea la .90, sino la .91. Lo hago, aplico. Y ya estaría, ¿vale? Claro, después de cambiar la IP, perdería la gestión, porque automáticamente se cerraría la sesión y tendría que entrar atacando a la nueva IP. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pues si estamos de acuerdo, explicadme por qué yo no he perdido la gestión, ¿no? Yo sigo teniendo gestión. Bien, más de uno se ha dado cuenta. Vamos a verlo aquí. Aquí, esto de aquí. Ahora. Este switch, entre sus muchas ventajas, cuenta con la gestión out of band gracias a ese management port que trae consigo y es a través del cual yo ahora mismo estoy accediendo. Así como la IP por defecto para la VLAN 1 es la 10.0.90, la IP por defecto para el management port es la 192.168.0.1. Pero claro, es una IP que solo está accesible, que solo está up, si estoy conectado a dicho puerto. Lógico. Utilizarla conlleva muchas ventajas, como la que os acabo de enseñar, pues forma parte de una red totalmente independiente, solo empleada para la gestión del equipo. Bien, volviendo a la IP de la VLAN 1, ¿por qué pertenece a esa VLAN? Porque la VLAN 1, ya hemos explicado, es la que traen siempre los switches de fábrica. Es la VLAN por defecto, es la VLAN nativa, es la VLAN de gestión y la única que hay inicialmente para los datos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya sabéis la respuesta, ¿verdad? Divide y vencerás, como digo siempre. Crear nuevas VLANs y trabajar con ellas para tener no solo un entorno de red más seguro, sino también más seccionado y organizado. Esta división nos permitirá a la larga un trabajo mucho más flexible a la hora de implementaciones, a la hora de troubleshooting, anti-incidencias, en fin, innumerables ventajas. Esto es una característica de capa 2, así que vamos a Level 2 Features y a la parte de VLAN. Aquí, en este menú, es donde podemos crear las nuevas VLANs. Por ejemplo, la VLAN 2. Bien. O de golpe podemos crear de la 3 a la 5, simplemente poniendo un guión en medio e incluso la VLAN 10, pero como esta última no es consecutiva con las anteriores, le pondría coma en vez de un guión. O sea, la 3 hasta la 5 y luego la 10. Aplicamos y veis de golpe las he creado todas estas VLAN. Después de crearlas, súper importante, asignarlas debidamente a los puertos en cuestión. Por ejemplo, pongamos que el puerto 13 es para interconexión con otros switch, pues pondríamos este puerto en modo troncal para dejar pasar todo el tráfico. Esto lo hacemos desde el menú de VLAN Interface, seleccionamos este puerto, el que os he dicho que va a ser el puerto 13, lo edito y como va contra otro switch, voy a poner el modo troncal. Aplicamos y ya lo tendríamos configurado. Pongamos ahora que la VLAN 5 fuera para unas cámaras de videovigilancia que están en los puertos que van del 3 al 6. Pues lo configuramos también. El puerto 3, le damos a editar, lo ponemos en acceso y hemos dicho para la VLAN 5, ¿verdad? VLAN 5. Y lo queremos hacer para los puertos 3, 4, 5 y 6. Pues lo podemos hacer todo de una sola vez, clicando aquí en clonar y seleccionando los otros 3 restantes. Hemos dicho los puertos del 4 al 6. Pues seleccionamos todos los puertos y de una sola vez aplicamos y los 4 puertos ya tendrían esa configuración en modo acceso para la VLAN 5. E incluso desde esta pantalla podemos aplicar, Vale, sí, bueno, con eso yo creo que es suficiente. Estaba pensando en otra cosa, pero no voy a liarlo mucho más. Vale, bueno,
Pues así de sencillo, ya tenemos 4 puertos que pertenecen a otra VLAN que no es la VLAN 1. Porque volviendo al tema que nos ocupa, ¿cuál va a ser la VLAN más susceptible de ser atacada? Es obvia la respuesta, siempre la VLAN 1, que es la que todos sabemos que de inicio siempre trae los switches configurada por defecto. Por eso, el implementar VLANs, insisto, es un pilar muy importante de la seguridad. ¿De acuerdo? También es cierto que tras haber configurado las VLANs, asignar a los puertos, a veces, o incluso muchas veces, nos sobran puertos libres. Si queremos ser concienzudos en lo que al acceso de los puertos de nuestro switch se refiere, yo, por más métodos que os muestre de implementaciones de seguridad, está claro que no hay nada más drástico y contundente que apagar el dispositivo o, en este caso, apagar el puerto. Pues hagámoslo, sin dudarlo. Imaginemos que de este switch, de momento, a los puertos del 21 al 24, por ejemplo, no les voy a dar uso. Pues me vengo aquí, a la parte de System, a la parte de Port Configuration, Port Settings. Y sencillamente voy a poner en shutdown esos puertos. He dicho del 21 al 24. El estado en Disable. Y aplicamos. Si bajo aquí, estos puertos ya los estoy viendo. Y así evito sorpresas. Si alguien conectase algo a cualquiera de esos 4 puertos, nunca le daría link. Más seguridad que esa, está claro que imposible. Bien, ¿qué más? Vamos ahora a implementar algunas de las medidas específicamente diseñadas para la seguridad de nuestra red y que hemos explicado durante la teoría. Empezamos con la implementación de Trusted Host. Estas medidas las vamos a tener dentro del menú de Security, como es lógico. Muy sencillo. Con esta característica vamos a poder determinar qué equipo o equipos son los que van a poder tener gestión sobre el switch. Como es una herramienta relacionada con la seguridad, insisto, esta y las demás las vamos a encontrar dentro del menú de Security. Y ya estáis viendo que para asociar dichas IPs nos pide hacerlo a través de una Access List. Pues vamos a crearla. Vamos al menú de las ACLs. Las ACLs tienen un menú específico y aparte para ellas, ¿vale? Entonces, nos vamos a la parte de Access List y vamos a crear una nueva. Le voy a dar a añadir ACL, una estándar. El número, el ID, me da igual, le podemos poner 1, me parece bien. Y en el nombre, pues se me ocurre ponerle ACL Trust, ¿vale? Para que se vincule con el protocolo que ahora estamos trabajando. Aplicamos. Bien. Ahora, la seleccionamos y vamos a añadirle una regla. Aquí abajo, añadir regla. El número de secuencia, este que veis aquí, es básicamente un índice, que si no ponemos nada, automáticamente lo genera el propio switch con valores que se incrementan de 10 en 10. No nos complicamos, lo dejamos en blanco, que ya nos va bien para lo que vamos a hacer, que es una sola regla. Y vamos directamente a, pues justamente a la regla en sí misma. Hemos de permitir la IP, como es lógico, del equipo, en este caso va a ser un equipo, y por eso voy a poner host. No va a ser una red entera, sino va a ser una sola máquina. Vamos a poner que es la 10, 90, 94, que fuera la IP estática que tengo en la máquina a la que yo quiero permitirle esa gestión. ¿De acuerdo? El destino lo podemos dejar en any. Esto me es indiferente porque realmente el match lo va a hacer en función de la IP origen, que es para lo que estamos creando la ACL. Aplicamos. Nos dice que ok, volvemos al menú de las Access List. Si yo la selecciono, ya veo aquí que tengo la regla asociada a esta ACL. Volvemos ahora al menú de Security de Trusted Host. Vamos a ver, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y seleccionamos esta Access List que acabamos de crear y para el acceso vía HTTP, ¿de acuerdo? Le damos a aplicar. Y ya lo tendríamos. Así de sencillo, hemos limitado el acceso a la gestión web de mi equipo, permitiendo solo la IP que hemos configurado. Lo que hemos hecho no tiene ningún misterio. En el fondo, es una ACL a la que vinculamos un servicio. Pero el Trusted Host que nosotros os brindamos aquí en la interfaz web, yo creo que nos ayuda a que sea mucho más intuitivo y sencillo de configurar.
Muy bien, cambiamos de tercio. Vamos ahora con el Port Security. Vamos por ello. Lo tenemos aquí arriba. Port Security. Hasta ahora, las medidas que estamos implementando van relacionadas con la seguridad vinculada a nuestros switches. Bien. Y ahora, las que vamos a aplicar van a ir relacionadas para, por así decirlo, mantener una foto fija de nuestra actual topología. ¿De acuerdo? Bien. Vamos, como comentaba, a empezar con Port Security. Como el resto de features, insisto, están todas dentro, bajo el paraguas, bajo el menú de Security. Bien. Vale. Una cosa a destacar, es que estoy pensando, me vienen malas cosas a la cabeza, vamos a ver si me organizo. Bien, muchas de las medidas que vamos a ver se implementan a nivel de puertos, ¿vale? Importante. Quiero decir con esto que no ha de ser algo que se habilite a nivel global del switch, sino que particularizaremos en aquellos puertos donde nos interese activar la característica correspondiente. Por ejemplo, para el caso de Port Security, vamos a implementarla y probarla en el puerto 13. ¿Por qué en el puerto 13? En este puerto he conectado otro switch y he conectado a este segundo switch un PC de pruebas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ello. Primero, puerto 13, el modo lo ponemos en Enable, le vamos a poner como número máximo que aprenda una dirección MAC, la acción en caso de que detecte más dispositivos que se conecten, elegiremos la de shutdown, es decir, se desactivará dicho puerto ante un intento de violación del mismo, y vamos a activar el modo permanente para que recuerde automáticamente la dirección MAC del primer equipo que conectemos. Al poner el modo permanente, las otras dos opciones que me quedan ya no tienen importancia porque sería para indicarle cuándo renovaría el aprendizaje de dicha MAC. ¿De acuerdo? Aplicamos. Vengo por aquí. Vale. Y fijaos que es muy rápido el proceso. Acabo de aplicar y ya vemos que ha aprendido una dirección MAC. De hecho, si nos vamos al menú que tenemos justo aquí abajo, de Port Security Address Entries, ¿vale? Vamos a tener, lo marco aquí para que lo veáis, podemos ver la dirección MAC del PC que he conectado. Todo parece correcto, ¿verdad? Pero, siempre hay un pero, ¿eh? Pero vosotros no estáis al lado de los switches como estoy yo. Y entonces no estáis viendo lo que yo veo. ¿Y qué ves, Alberto? Pues que se ha apagado el LED del puerto. ¿Cómo? No es posible. Bueno, vamos a hacer troubleshooting y entonces entender qué ha pasado. Vamos a volver al Port Settings. Vamos a volver a Port Settings. Vamos al puerto 13 y os remarco aquí la información que quiero que veáis. El puerto ha entrado en el modo Air Disable. Esto significa que ha habido un intento por parte de otras Macs de conectarse a dicho puerto y es por ello que se ha bloqueado el mismo. Vale, entendido. Pues vamos a deshacer este embrollo. Primero, voy a desactivar el Port Security en el puerto en cuestión. El puerto es el 13 y ahora dejo el State Enable, aplico. Si bajamos al puerto 13, os lo marco, igual uno piensa que ya debería haberse resuelto y que el puerto debería reactivarse. Sería en cierto modo lógico, ¿no? Pero no es así. Yo ya digo que estoy aquí al lado y sigo viendo el puerto apagado. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Si nos vamos a la parte de Port Settings, vamos aquí, Port Settings, vamos a ver el puerto 13. ¿Vale? Aquí vemos que sigue en down. Lo tengo conectado, ¿eh? No lo he desconectado, no estoy haciendo trampa. Lo tengo conectado, pero algo sigue fallando. ¿Cuál es el problema? Esto lo vamos a ver aquí. Fijaos que a veces la información del Port Settings no es todo lo valiosa que sea, que se requiere, y en cambio en Port Status, que lo tenemos aquí al lado, nos va a dar la clave. Ah, amigo,
el puerto está en Air Disable. No sé si os acordáis, hemos dado una pincelada de este tema en la teoría. Cuando el Port Security está en modo shutdown y detecta un modo de violación, el puerto se pone en down. Pero, siendo más precisos, el estado del puerto es Air Disable y dicho estado lo pueden provocar varias características que las tenemos todas en este menú que lleva el mismo nombre, Error Disable Settings. En Error Disable, voy a bajar para que veáis todo, que es lo importante, me aparecen todas las posibles causas por las que un puerto puede estar en Error Disable y entre ellas, ya lo veis, está el Port Security. Y fijáis que aquí abajo aparece nuestro puerto en cuestión. Y el límite de tiempo es infinito. Dicho de otra forma, si yo manualmente no interactúo con el switch y no levanto el puerto, él seguirá apagado. O sea, ¿me estás diciendo que podría ir a settings y forzar unos shutdown? Sí, eso es posible y funcionaría, pero no es lo ideal, ¿no? ¿Qué queremos? Pues vivir bien, como todo hijo de vecino, y no que me llamen, qué sé yo, un sábado de madrugada porque el puerto no levanta. Dicho en cristiano, queremos automatizar el proceso para que el puerto levante por sí solo cuando detecte que ya no hay problema alguno. Pues lo que vamos a hacer es configurar un intervalo de tiempo para que vuelva a comprobar si persiste la incidencia. Y esto lo hacemos aquí. Le decimos, cuando tengas un error disable causado por security, vamos a habilitar un intervalo de tiempo. Lógicamente, lo vamos a poner uno cortito, de 10 segundos, para no teneros aquí media hora esperando. ¿Vale? Entonces, va a aparecer un contador de tiempo que se va decrementando y cuando pase esos 10 segundos volverá a verificar, insisto, si sigue persistiendo el problema. En este caso, yo he deshabilitado el Port Security, no puede existir ese problema. Yo ya lo veo encendido, pero os lo muestro desde Port Settings. El puerto 13 ahora está en App y si me voy a por Status, ahora lo veo en Connect. Bien, bien. Vamos a volver ahora al menú de Port Security, porque vale, hemos resuelto esto, pero no me ha quedado del todo claro qué es lo que ha pasado. Vamos a verlo de nuevo y vamos a hacerlo bien ahora. De nuevo, seleccionamos el puerto 13, habilitamos el Port Security y ahora voy a poner número máximo 3. ¿Por qué 3, Alberto? Pues esperad, no os hago spoiler, ahora lo veréis. Vamos a poner el modo shutdown y el modo permanente. Todo igual que antes, solo hemos cambiado el número máximo. De nuevo, aplicamos, ¿vale? Bajo por aquí para que lo veáis. De nuevo, la primera Mac, que es la del PC, ya habéis visto que es muy rápido y la prende, bueno, casi al momento, ¿no?, de activar la característica, le doy a aplicar y ya la tenéis ahí en la tabla. Y ahora, si nos vamos al menú que hemos visto antes, que está aquí debajo, el Port Security Address Entries, ¿vale? Vemos que hay 3 entradas. Por eso es que detectaba un intento de violación. Claro, le habíamos puesto máximo 1 y aquí detectaba 3. ¿De acuerdo? Vemos que hay una MAC que está repetida, que es esta, la que acaba en 88, porque es el mismo equipo. Es la MAC del switch que tengo conectado. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Quiero decir, ¿esto tiene sentido? No tiene sentido. Me lo tenéis que decir sin miedo alguno. Alberto, no tiene sentido. En la presentación me has dicho que ponga máximo 1 porque es un PC y ahora me dices que tiene que ser 3 y aparece una repetida. Vale. Tranquilo, vamos a explicarlo bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a recuperar la presentación y os lo explico desde ahí. Vale. Cuando se explicaba la utilidad del Port Security, os planteaba este caso.
que en un puerto de nuestro switch, de repente alguien pone otro switch no gestionado y a él, a su vez, le empiezan a pinchar equipos y perderíamos el control de los equipos conectados. Vale, bien. Pero ahora vamos a ver qué escenario tengo yo. Como bien sabéis, estoy trabajando con un DGS 3130. Este soy yo, que aquí estoy conectado al Management Port. Y al puerto 13 del switch he conectado, ojo, un DGS 1510, que no es una Manage. Este switch es un Smart Manage, primera diferencia importante. En el puerto 5, que he configurado como puerto de acceso para la VLAN 5, he conectado otro PC para hacer las pruebas que os estoy enseñando. Por tanto, en el segundo switch, en mi 1510, yo he configurado dos VLANs. La VLAN 1, que ya sabemos viene por defecto, y la VLAN 5. Y a su vez, estas dos VLANs tienen sendas IPs configuradas. En consecuencia, como son 3 IPs las que ve mi 3130, son 3 direcciones MAC las que refleja. Una referida al PC de pruebas y las otras dos, en este caso específico, en este escenario que yo he montado, corresponden al mismo switch 1510, pero cada una de ellas va referida a una interface VLAN diferente. Por eso es que estamos viendo 3 MACs y por eso 2 de ellas son iguales porque pertenecen al mismo switch. ¿De acuerdo? ¿Entendido ahora? Bien. Seguimos entonces y vuelvo a compartir la pestaña de configuración del switch. Bien. Ahora vamos a suponer que trabajamos con un DHCP server y con clientes DHCP. Bien, primero vamos a desactivar la característica de Port Security para que no nos interfiera. De acuerdo, desactivamos. ¿Vale? Ya lo tenemos desactivado. Bien. Con lo que estaba comentando es que vamos a suponer que tenemos, que estamos trabajando, insisto, con un servidor de HCP y que tenemos clientes de HCP. Con lo que nos puede interesar en esa foto fija de nuestra red, implementar la funcionalidad de DHCP Snooping. Vais a ver que esta y las siguientes características que voy a mostrar son realmente fáciles de implementar. Para ello hemos de ir al menú que tenéis aquí abajo, dentro de Security, el IMPB. Vale. Y dentro de él, de IPv4, el DHCP Snooping y nos vamos a la parte de Global Settings. Y aquí encontramos, pues, lo dicho, el mencionado protocolo de DHCP Snooping. En Global Settings es donde primero de todo lo activaremos porque, lógicamente, viene en Disable por defecto. Pues primero habilitamos. Bien. Vale. Esto en Global Settings. Vale, perfecto. Nos vamos ahora justo a la de abajo, en Port Settings. Donde más énfasis quiero hacer es en el modo de los puertos, porque realmente la configuración no tiene ninguna complejidad, ya lo estáis viendo, pero como digo, si es la primera vez que nos ponemos con ello, el concepto quizá más importante es el tema de los puertos en modo Trust o Untrust. ¿En qué consiste? Por defecto, todos los puertos ya los estáis viendo, si veis la columna de Trusted, están en modo Untrust, ¿de acuerdo? Se denominarían puertos no confiables. Esto quiere decir que en todos ellos tendríamos el DHCP Snooping activo y funcionando. Por un lado, eso está bien, es de hecho lo que queremos, pero en algunos puertos no. ¿Dónde? Pues en primer lugar, suponemos que en el puerto 13 es donde va conectado el DHCP Server. Pues lógicamente ese puerto ha de ser un puerto trusted y no aplicar ahí el DHCP Snooping. Entonces, cojo el puerto 13 y le digo, este puerto lógicamente es confiable. Le doy a aplicar.
¿vale? Y ya lo tendría. O también una cierta máquina que conecte al puerto 1 y que yo configuro una IP estática. Pues lo mismo. En el puerto 1 he dicho, pues igual, le digo que también, que aquí no me aplique el DHCP snooping porque es una máquina que yo controlo con IP estática. Vale. Más, en la parte de VLAN, justo a la siguiente opción, tengo que aplicarlo a la VLAN o VLANs donde quiera que se active. Entonces, pongamos que lo vamos a activar para la VLAN 5. Le doy aquí a activar, ¿vale? Y ahora vamos a probar para que lo veáis. Voy con mi máquina de pruebas. Vamos a ver, estoy renovando la IP, a ver si lo podéis ver. Vale. En el menú de DHCP Snooping Binding Entry, vale, aquí lo tenéis. Esta es la misma máquina que estaba antes conectado al puerto 5 del 1510 y que yo lo que acabo de hacer es conectar al puerto 5 del 3130. He renovado la IP, he hecho un ipconfig /release/renew. Y otra cosa importante, en el 1510 tengo configurado el DHCP server. Ya sabéis, y si no sabéis os lo recuerdo, el 1510 con su última versión de firmware permite ser configurado como servidor DHCP. Entonces, como digo, pues ya tenemos esa asociación gracias al DHCP Snooping. Los modos de control, voy un poco más rápido para no extenderme mucho. Hemos dicho que tenemos los modos Dynamic RP Inspection y el IP Sourceware. Se configura en un modo muy similar. En Dynamic RP Inspection Settings podemos validar, ya lo estáis viendo, con MAC origen, con MAC destino y con la IP. En Port Settings, la misma historia que acabamos de explicar, poniendo los puertos que no queremos sean revisados en modo Trusted. Y en RP Inspection VLAN pondríamos la VLAN sobre la que lo queremos aplicar. Y para el IP Sourceware, si le damos aquí, también bastante sencilla la configuración. En este caso, activando el servicio para el rango de puertos que nosotros le especifiquemos y dejando la validación por IP o la dupla, tenéis aquí, IP MAC. Siguiendo con el DHCP, también podemos incluso fijar el DHCP server, indicándole qué IP tiene. Esto lo realizaremos con la otra característica que antes os explicaba, que es el DHCP Server Screening. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí debajo, ¿vale? Dentro de la parte de Port Settings, aquí seleccionamos los puertos implicados, pongamos que son los puertos del puerto 2 al puerto 12, habilitamos esta función y le decimos, mira, para todos ellos, sabed que vuestro DHCP server lo vais a encontrar en esta IP. Aplicamos, ¿de acuerdo? Y ya lo tendríamos. El DHCP server puede que coincida o no, depende del escenario, con el gateway de la red. En cualquier caso, también podemos fijar dicha puerta de enlace con la otra utilidad que la tenemos aquí debajo, que es el ARP Spoofing Prevention. También muy similar y también muy sencillo. Aquí indicamos la IP del gateway y en este caso le ponemos también la MAC asociada. Entonces, pongamos que de nuevo queremos asociarlo a los puertos del 2 al 12, le decimos la IP, ya digo, en este caso vamos a suponer que coincide, ¿no? Con el DHCP server, pues también la 5.1, pero ya digo, aquí además hay que ponerle la dirección MAC, ¿vale? Le damos a aplicar y ya tendríamos hecha esta asociación. De esta forma, otro equipo que intentara pasarse por él no lograría su objetivo. Y de esta forma securizamos que nuestros equipos apunten de forma certera e inequívoca al gateway legítimo. Y ahora sí, para acabar, un par de tips, un par de features que podemos activar para evitar que en caso de un ataque de DOS, de denegación de servicio, podamos de alguna forma mitigar dicho efecto. He dicho mitigar. Tenemos que ser claros con esto. Lo que os voy a enseñar, el Store Control y el Software Engine, ¿vale? Los voy por aquí seleccionando, Storm Control.
Son ayudas que tenemos, que están muy bien, por otra parte, y que nos harán la vida más sencilla, eso está claro. Pero cuando hay un problema en una red, hay que indagar y averiguar cuáles son las causas para cortarlo de raíz. Vamos a verlo con un ejemplo. El Store Control lo encontramos dentro del grupo de seguridad, como el resto de características que estamos viendo. Y al igual que los anteriores, su activación, la verdad es que es un juego de niños. Vamos a verlo, cómo se hace. Estamos en la parte de Port Settings. Aquí seleccionaremos los puertos que queramos que tengan dicha opción activa. Por ejemplo, yo voy a implementar la interfaz 9. Selecciono la interfaz 9. El tipo de paquetes puede ser Unicast, Multicast, Broadcast. Voy a dejarlo en tipo Broadcast. La acción, en caso de que supere el umbral que yo le voy a marcar, va a ser la de cerrar el puerto. El número de paquetes por segundo le voy a marcar 100, como es para una prueba, tampoco me importa mucho, y este valor lo voy a dejar sin rellenar. Si lo dejo sin rellenar, el switch automáticamente calcula el 20% de este valor de umbral y se lo resta y el resultado lo pone aquí. Ahora lo veréis. Si le doy a aplicar y bajo al puerto 9, ¿vale? Aquí lo tenéis. Veis que el otro valor que he dejado sin rellenar, 20% de 100 es 20, pues 100 menos 20, 80, que es el valor que aparece. Bien, la acción a realizar en caso de saturación del puerto, vamos a hacer que sea un shutdown como hacíamos con el port security, ¿vale? Y en cuanto a la tasa de paquetes por segundo, lo que os he dicho. Este caso, como es una prueba, no hace falta ir muy al detalle. Con 100 ya me va bien. De acuerdo, vale. Yo voy a hacer ahora lo siguiente. Vamos a ver si os lo puedo mostrar para que lo veáis. Vale. Yo acabo de interconectar mis dos switches a través de los dos puertos para crear un bucle. Entonces, en el puerto 9 ya veis que he puesto 100 y muchísimo más de 100 que tenemos de ese valor, ¿de acuerdo? Está muy por encima. Entonces, esperamos un poquito y yo ya estoy viendo que al haberse detectado este problema y al tener el Store Control activo, pues ya se ha apagado el puerto, ¿de acuerdo? Gracias, insisto, al Store Control hemos logrado que lo que podría tumbar nuestra red no lo haga, porque el puerto se ha puesto en shutdown. Bueno, mejor dicho, en error disable. Acordaos del ejemplo que vimos con Port Security. Y al igual que entonces, hemos de tener en cuenta activar la recuperación de dicho puerto. O sea, yo si refresco esto de Store Control, vale, aquí lo veis, ¿de acuerdo? Que está en error disable. Digo que tenemos que tener en cuenta activar la recuperación del puerto, porque, por ejemplo, si yo ahora, pongamos, desconecto el puerto 13, ¿vale? Lo acabo de desconectar. Pues en este momento me acabaría de quedar sin gestión sobre mi otro switch, sobre mi 1510 y todo lo que tenga él conectado, porque el puerto 9, que es el único que los une ahora, está en down. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que hemos hecho antes. Recordad que eso lo tenemos dentro de del menú de System por Configuration Error Disable Settings. Aquí encontramos el citado puerto, ya lo estáis viendo, en Error Disable, y lo que vamos a hacer es que cada cierto intervalo de tiempo vuelva a comprobar si persiste el problema. Causa Store Control, habilitamos, de nuevo, un periodo de tiempo corto, aplicar, ¿vale? Y ahora tendríamos que dejar pasar ese tiempo, esos 10 segundos, para que el puerto, para que se verifique que no existe ese problema, que no superan los paquetes de broadcast ese umbral que nosotros le hemos puesto y que se vuelva a levantar. Ya lo veo encendido. Si nosotros aquí activamos, vemos que ya no aparece. Si me voy a Port Settings, ya lo tengo nuevamente el puerto en Up. ¿De acuerdo? O sea que esta característica nos ha salvado la vida, en este caso concreto, y oye, bienvenida sea. Pero siempre digo, luego debemos analizar el caso particular. Y esta incidencia que he provocado ha sido por un tema de bucles. Luego, si fuera ese el escenario de tener dos cables conectados, implementemos en ese caso una agregación de enlaces mediante LACP para ganar el ancho de banda y redundancia. ¿De acuerdo? Cada incidencia tiene dos momentos. El inicial, donde la red no funciona y cualquier parche o solución temporal, bienvenido será si nos ayuda a mantener la red operativa. Y luego viene la parte de análisis, de saber qué ha ocurrido, qué ha sucedido realmente y qué es lo que lo ha provocado, y plantearnos una verdadera mejora en el diseño. Y ahora sí, por último,
os muestro el Safeguard Engine, que nos va a permitir detectar cuando la CPU, me voy a parte de seguridad otra vez, y lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Lo que decía, que nos va a permitir detectar cuando la CPU sobrepase un valor que consideremos como anormal. Por defecto viene desactivado lo que es el trap, las notificaciones. Esto lo podemos activar, que siempre me va a venir bien para el tema de que me lleguen dichos avisos. Y en cuanto al umbral, pues un valor que a nosotros nos parezca que por encima de él el switch seguramente esté teniendo un comportamiento anómalo. El 20% abajo es igual que antes, es cuando baje un 20% sobre el valor del umbral que nosotros le hubiéramos puesto, entonces desactivaría esa situación. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el webinar, que no ha sido poco. Espero que os haya sido útil y que no os hayáis aburrido mucho, pero bueno, si os sirve para ponerlo en práctica en algún nuevo proyecto o en alguna instalación que ya tengáis en funcionamiento, nos alegramos. Pues ya sabéis que desde The Link estamos para daros soporte en todo lo que necesitéis y todo nuestro equipo está siempre abierto a recibir vuestras consultas.